Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver funciones predeterminadas para cadenas strings. Así que comencemos. A lo largo del curso y de proyectos reales, estaremos utilizando algunas funciones o métodos predeterminados de la clase string, que nos permitirán darle cierta funcionalidad a nuestros programas. Algunas de estas funciones son toLower, que nos permite convertir una cadena de texto a minúscula. Tenemos toUpper, que nos permite convertir una cadena de texto a mayúscula. Tenemos substring, que nos permite obtener una subcadena de texto de una cadena principal. Y por último, pues tenemos trim, que nos permite eliminar los espacios en blanco de una cadena de texto. Entonces, teniendo en cuenta estas funciones predeterminadas de la clase string, sobre todo las tres primeras, que es la que vamos a ver en esta videoclase, pasemos ahora a Visual Studio para ver en código C# cómo se aplican. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a realizar pues es muy sencillo. Tenemos dos cajas de texto en este formulario, en el cual la primera nos va a permitir ingresar una cadena de texto, que es la que nos va a servir de ejemplo, para poder aplicar los tres métodos que veíamos o las tres funciones que veíamos en la presentación anterior. Entonces, por ejemplo, ingresado una cadena de texto aquí en esta primera casilla, al presionar en el botón subcadena nos debe demostrar una subcadena de esa cadena principal. Al presionar en el botón mayúscula, si la cadena está en minúscula, pues aquí la va a mostrar en mayúscula. Y si aquí la cadena está en mayúscula y presionamos en el botón de minúscula, pues aquí nos va a mostrar ese texto en minúscula. Entonces eso es lo que vamos a realizar, es un ejemplo sencillo, así que vamos a programar los tres botones. El primero que vamos a programar va a ser el botón de subcadena, así que presionamos doble clic sobre él y automáticamente se nos genera el evento click o la función del evento click del btn subcadena. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a crear una variable de tipo de dato string a la cual vamos a llamar cadena, y esto va a ser igual a lo que está en la caja de texto txt principal, que es donde vamos a ingresar la cadena de texto principal en su propiedad text para poder obtener la cadena de texto que se ingresa en dicha caja. Entonces a esa caja de texto adicionalmente vamos a colocar otro punto para poder acceder a los métodos que veíamos anteriormente o a las funciones que veíamos anteriormente. La primera función que vamos a utilizar va a ser substring o substring, que esta es una función o es un método de retorno. Por lo tanto, como explicábamos en la videoclase anterior, tenemos que crear una variable del mismo tipo de dato que devuelve esa función o método. En este caso, el método substring devuelve una cadena de texto con esa subcadena que está obteniendo de la cadena principal. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis y pasarle dos argumentos a esta función. El primer argumento para esta función va a ser desde donde vamos a empezar a extraer o obtener esa subcadena. En este caso, si yo le digo, por ejemplo, que voy a empezar desde el primer carácter, coloco pues el número 0 y luego coloco una coma y coloco el segundo argumento, que va a ser el número de caracteres que voy a empezar a extraer desde esa primera posición o desde ese carácter que le indiqué en el argumento anterior. Ya lo voy a explicar con más detalle. Por ejemplo, si voy a ingresar, por ejemplo, 3, le estoy diciendo que voy a obtener a partir del carácter 0, 3 caracteres de esa cadena principal. Entonces, si yo presiono punto y coma acá, ya estoy obteniendo con esta línea de código esa subcadena de la caja de texto txt principal y la estoy almacenando en esta variable que se llama cadena. Lo que voy a hacer ahora es mostrarla en el txt resultado en su propiedad text, y eso va a ser igual a lo que tiene almacenado cadena, y guardamos cambios. Entonces básicamente lo que va a hacer el programa, vamos a ejecutarlo para que usted vea cómo funciona, es que yo al ingresar, por ejemplo, aquí informática, esta va a ser mi cadena principal. Al presionar en el botón subcadena me tiene que extraer una subcadena de esa cadena principal y especialmente 3 caracteres. Pero ¿cómo va a extraer esos caracteres? Pues como la cadena principal es informática y yo le pasé los argumentos de 0 y 3, el primer argumento pues es 0
y el segundo es 3. Este primer argumento me indica desde qué carácter de esta cadena voy a empezar a extraer dichos caracteres. Cabe resaltar que estas cadenas de string son como una especie de array, por lo tanto, cada carácter empieza o tiene una posición específica. Por ejemplo, esta letra I o este carácter I, pues viene siendo la posición 0, o está en la posición 0. La letra N, pues estaría en la posición 1. La letra F estaría en la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo en el primer argumento le estoy diciendo que voy a empezar a extraer desde la posición 0, desde el primer carácter, eso quiere decir que voy a empezar a extraer desde la letra I. Entonces, ya le indico desde dónde voy a empezar a extraer los caracteres, desde qué carácter, y el segundo argumento es cuántos caracteres voy a empezar a extraer desde esa posición. Entonces, por lo tanto, me va a extraer 1, 2 y 3, es decir, voy a empezar a extraer desde aquí, desde la posición 0, por lo tanto toma I, toma la N y toma la F. Por lo tanto la subcadena sería inf. Entonces si yo presiono en subcadena, fíjense que me sale inf o inf, que sería la subcadena con los argumentos que yo le pasé a esta función. Si yo coloco aquí por ejemplo 4 y guardo cambio, vamos a cerrar aquí nuevamente, coloco de nuevo aquí informática y presiono en subcadena, fíjense que ahora extrae hasta la letra O, es decir que empezó a extraer desde el carácter 0 y tomó 4 caracteres a partir de esa posición, por lo tanto pues la subcadena va a ser info. Pasemos ahora a los otros dos botones que son más sencillos, presionamos doble clic y vamos a hacer prácticamente casi lo mismo. Entonces vamos a copiar este código y lo vamos a pegar acá y simplemente aquí voy a cambiar el método, en vez de substring voy a colocar aquí toOpper para convertir ese texto que estoy ingresando en esa casilla de texto txt principal a mayúscula. Entonces si yo ejecuto de nuevo el programa y coloco por ejemplo informática JN, todo en minúscula y presiono en mayúscula, en el botón mayúscula perdón, fíjense que me convierte esa cadena que yo coloqué todo en minúscula, me lo colocó en mayúscula acá en txt resultado. Entonces eso es lo que hace el método toOpper. Vamos a programar ahora el botón de minúscula. Hacemos lo mismo, presionamos doble clic y el código pues es casi el mismo, así que lo copiamos, pegamos acá y cambiamos, en vez de toOpper colocamos toLower. Entonces colocamos aquí toLower y lo que hace este método es convertir la cadena que nosotros ingresemos acá en la casilla de texto. Si está en mayúscula pues la va a convertir a minúscula y la va a almacenar en esta variable llamada cadena. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, vamos a colocar aquí un texto en mayúscula, informática, en JN y presiono en minúscula. Fíjense que me transforma esa cadena de texto de mayúscula a minúscula. Y si presiono por ejemplo en subcadena, entonces me extrae la subcadena de esa cadena principal. Teníamos el método trim o la función trim, que lo que hace pues es eliminar los espacios en blancos que estén antes de la cadena que nosotros ingresemos. Por ejemplo, vamos a modificar un momento el código de la función btn subcadena. Vamos a quitar el método substring y vamos a colocar por ejemplo el método trim. Entonces colocamos el método trim, presionamos acá en el botón verde y por ejemplo si yo coloco aquí varios espacios y coloco por ejemplo aquí informática, lo que va a hacer el método trim es eliminar todo este espacio en blanco y colocar pues la cadena desde el inicio. Entonces si yo presiono aquí, fíjense que me elimina estos espacios en blancos y me coloca la cadena de texto al comienzo de la casilla. Entonces esos son los 4 métodos principales que vamos a estar utilizando recurrentemente en el curso. Espero que haya quedado pues claro, que se haya comprendido al máximo y no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.